Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Por eso Dios es un Dios de visión. Dice que el pueblo perece si no hay visión. Así que es bien importante que nosotros establezcamos el reino de Dios aquí en la tierra. Importante que seamos parte del reino de Dios y que Dios nos use poderosamente para sembrar aquí y establecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y vemos que Dios habla hoy. Aleluya, Dios habla hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Estamos atentos a tu voz. ¿Cuántos están atentos a su voz en esta mañana? Repite esto conmigo. Padre, en esta mañana, yo honro tu palabra. Estoy atento a tu palabra. Oigo y entiendo. Y Padre, gracias, porque en esta mañana tu palabra es como agua que limpia mi mente y mi corazón. Padre, gracias, porque tu palabra infunde en mi corazón entendimiento, revelación de tu voluntad para mi vida, y soy transformado y edificado por tu palabra. Honro tu palabra, respeto tu palabra y le doy el lugar que ella merece en mi corazón, en el nombre de Jesús. Y decimos un gran amén. Cuando honramos y respetamos su palabra, esa palabra nos honrará. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por un nuevo amanecer? Hoy celebramos a Dios. Aleluya. Hoy es un nuevo amanecer. Hoy hemos experimentado sus misericordias. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad cada noche. Amén. Eso quiere decir que Él nos da misericordia por la mañana y vemos al final del día que Dios ha estado conmigo, que Dios nunca me deja, que Dios nunca me desampara. Aleluya. Que Dios siempre está conmigo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que Dios siempre está con nosotros y siempre es. Siempre. Por eso tenemos que tener cuidado con las influencias, y las influencias vienen con lo que estamos escuchando, con aquello que le estamos poniendo oído. Dice en Proverbios 4:20 en adelante, dice: esté atento a mis palabras. Atento, dale atención, dale todo tu enfoque, toda tu atención a mis palabras. Porque sabemos que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana o fluye la vida. Y las palabras son poderosas y tienen poder. Las palabras tienen poder, son poderosas. Y por eso muchas personas hacen este error de que cuando una persona se aparta de Dios, cuando una persona deja los caminos de Dios, deja de escuchar la voz de Dios. Y cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, perdemos la guianza y la dirección. Sabemos que Dios nos da dirección, Dios nos instruye. ¿Y quiénes somos responsables por la instrucción que Dios nos da? Nosotros.
Dios nos da una instrucción y esa instrucción nos indica los pasos que tú y yo tenemos que tomar para alcanzar nuestro destino. Pero Dios es tan bueno que también nos guía. Y cuando hablamos de guiar, es que Dios nos lleva. Él nos instruye, y entonces nosotros tomamos la responsabilidad de llegar. Pero Dios también nos guía, y eso quiere decir que Él nos lleva. Él nos lleva en ese camino. Y por eso tenemos que estar atentos a su voz. Y el día que nos alejamos de Dios, perdemos la guianza, perdemos la instrucción. Y por eso, sí, es verdad, perdidos estamos sin Él, como dice el cántico. Perdidos porque no hay instrucción, no hay guianza. Y cada uno de nosotros estamos necesitados a ser instruidos y guiados por Él. Amén. Porque ¿quién sabe hacia dónde vas? Pero por eso nosotros entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, cuál es nuestro origen, de dónde hemos venido. Amén. No del pueblo donde nací. No estoy hablando de cosas naturales. Estoy hablando de dónde yo nací. Yo nací del agua y del Espíritu. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es mi origen. Y mi destino es la vida eterna. Y para llegar, yo entiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y para llegar yo necesito la instrucción de la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Poderoso Dios. Dios es bueno. Vaya conmigo a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y sabemos que la pastora no sabía lo que yo iba a predicar. Pero el Espíritu Santo sí. Porque Él es el que nos instruye, nos da el mensaje, nos habla el corazón para traer lo que Él quiere. Mateo capítulo 15, y vaya conmigo al versículo 10. Las palabras son importantes, ¿sí o no? Son sumamente importantes. Y la palabra tiene poder. Todo lo que sale de tu boca o es de bendición, escucha, o es de maldición, o es de bienestar o es de malestar. ¿Cuántos escogen la bendición? Amén. ¿Cuántos llegaron conmigo a Mateo 15, versículo 10? Dice: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd, ¿y qué más? Y entended. Oís y entended. Eso es importante, ¿sí o no? Yo tengo que oír, pero no se queda en el oír solamente. Yo tengo que entender. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que lo que yo he oído, yo lo he entendido? ¿Cómo yo sé que lo que yo he oído o he escuchado ha sido entendido? Cuando hay cambios. Cuando hay cambios y transformación en mi vida por lo que yo he oído, es porque yo lo he entendido. Al entenderlo, esa palabra me transforma y me cambia. ¿Cómo yo sé que yo he entendido lo que he oído? Cuando yo no hago lo que antes hacía. Si yo continúo haciendo y todavía moviéndome en las cosas del viejo hombre, aunque yo he oído, todavía no he entendido. Porque cuando yo entiendo, quiere decir que yo recibo la revelación y el conocimiento de esa palabra. ¿Están conmigo?
Por eso no es lo que yo sé, escuche, lo que me transforma, es lo que yo hago. Es lo que yo hago lo que me va a transformar. Es lo que yo he oído y entendido, porque he recibido una revelación que me transforma y lo vivo. Si no lo vivo, quiere decir que todavía yo no entiendo la magnitud del poder de la palabra de Dios. Hay personas que, conocido, vemos que Dios nos da una instrucción, pero si no la ponemos por obra, ¿dónde está el entendimiento de esa palabra? Porque quiere decir que esa palabra todavía no ha transformado mi corazón. Por eso tú ves personas que vienen a la iglesia, pero fuera de la iglesia sus vidas siguen igual. Aunque escucharon, realmente no entendieron. Diga, yo quiero entender. Yo quiero entender porque yo quiero cambiar. Yo quiero ser transformado. Yo no quiero perder mi tiempo. Yo quiero oír y yo quiero entender. Y cuando yo oigo y entiendo, comienzan los cambios. Comienza el renovamiento. Comienza la revelación. Importante. Las palabras son poderosas. ¿Y cómo yo sé que yo he entendido? Porque obviamente yo veo el cambio que está ocurriendo en mi vida. Eso es el oír y el entender. Y estamos hablando de la bendición de lo que es el ayuno y la oración. Y sabemos que todo en este universo fue creado por la palabra de Dios. Vaya conmigo a Hebreos 11:3. Y antes que vaya a Hebreos 11:3, Mateo 15:11, vamos a seguir aquí. Tengo que compartirle esta escritura para que entienda la importancia de las palabras. Mateo capítulo 15, versículo 11, seguimos ahí. Oigo, entiendo. No lo que entra en mi boca contamina al hombre. Escucha, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15:11. ¿Qué contamina al hombre? Y sabemos que lo que sale de la boca es lo que está en el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y vemos que personas saben esto, han oído vez tras vez que del corazón mana la vida, que de la abundancia del corazón habla la boca, que estamos llamados a cuidar nuestro corazón. Sin embargo, vemos que las personas continúan hablando palabras de maldición y no de bendición. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no tienen la revelación completa de lo que es oír y entender. ¿Están conmigo? Oír y entender. Versículo 2. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Sabemos que la verdad hace dos cosas. La verdad o nos ofende, ¿y qué más, iglesia? O nos hace libre. Si la verdad que no se recibe, y vemos que la verdad que no se recibe no te cambia, porque no es lo que yo quiero oír, sino que es, iglesia, lo que yo necesito
oír lo que me va a cambiar. Lo que yo quiero oír me deja igual, pero lo que yo necesito oír es lo que me transforma. ¿Y que yo necesito oír? La verdad. Si una persona está mal, ¿qué necesita saber para cambiar? Porque si una persona está mal y tú le dices, no, está bien, todo está bien, tranquilo, tranquila, no hay cambios. Pero si tú le dices la verdad, lo que necesita oír, va a hacer dos cosas. Esa persona se va a ofender, o esa persona va a recibir la verdad. ¿Y qué hace la verdad? Te hace libre. Entonces dice, Señor, se ofendieron, versículo 12, cuando oyeron, escuche, esta palabra. Se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ¿qué? De ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús también les dijo, también vosotros sois aún como sin entendimiento. ¿Cómo se fueron esos fariseos? Se fueron igual, porque no entendieron la palabra que Jesús habló. Y cuando las personas no entienden, se ofenden. Dígale que está a su lado, cuando tú no entiendes, te ofendes. Y así mismo es el criticar. Las personas critican lo que no entienden y se ofenden con lo que no entienden. Por eso, dile esto conmigo: Padre, gracias, porque oigo y entiendo. Eso es importante, porque si no entiendes, sales igual. Es más, te puedes ir ofendido, y esa no es la voluntad de Dios. Sabemos que la Biblia dice que el diablo, Satanás, ciega el entendimiento de las personas. Es más, vaya conmigo a Lucas 8. Lucas 8. Versículo 11. ¿Cuántos llegaron conmigo? Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Sabemos que lo que tú haces con una semilla, tú la siembras. Y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 18, 13, 18. Voy rapidito. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cuál es la palabra del reino? ¿Alguien lo sabe aquí conmigo? ¿Cómo está la situación en el reino de los cielos? ¿Hay enfermedad? ¿Hay muerte? ¿Hay tristeza? ¿Hay escasez? ¿Hay pobreza? ¿Hay depresión? ¿Hay opresión? ¿Hay malestares? La palabra del reino es la buena voluntad de Dios, que es salvación, que es sanidad, que es libertad, que es prosperidad, que es bienestar. ¿Están conmigo?
Esa es la palabra del reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Dice, oye la palabra del reino. ¿Qué dice ahí? Y no la entiende. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué sucede? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora vaya conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Gloria a Dios. 2 de Corintios 4. Versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio, las buenas noticias, están aún encubiertos entre los que se pierden, diga los que se pierden. Vemos el resultado, dice está encubierto. Versículo 4 dice, en los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, está hablando de Satanás, cegó ¿qué? ¿Qué él cegó? Oíd y entended. Y eso es lo que te va a transformar. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz o la revelación del evangelio de la gloria de Dios o de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué más? En la faz de Jesucristo. Si no entiende, no hay luz. Y si no hay luz, permanecen las tinieblas. Oír y entender. Importante. Ahora le dije Hebreos 11. Hebreos 11. Porque vivimos bajo un sistema de la palabra de Dios. Dios estableció un sistema con su palabra. Su palabra es poderosa. ¿Cuántos llegaron conmigo a Hebreos 11:3? Me ganaron. Hebreos 11:3 nos dice lo siguiente: por la fe. ¿Cómo? Por la fe. Todo es por fe. Entendemos haber sido constituido, formado, el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. La importancia de la palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vaya conmigo al Salmo 33. Salmo 33. Versículo 6. Nos dice lo siguiente. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Juan 1. Juan 1. Juan 1, versículo 3.
Vamos a ir rapidito hoy. Juan 1:3. Dice, todas las cosas por Él, por el verbo, la palabra. Bueno, vamos al versículo 1 para que usted entienda esto. Dice, en el principio era el verbo o la palabra. ¿Sí? Jesús es la palabra. Él es el verbo que se hizo carne. La palabra, Jesús, el verbo, vino y se hizo carne. Dice, y el verbo era con Dios. ¿Y qué más? Y el verbo era Dios. O sea, la palabra viva que creó todas las cosas. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, por la palabra, fueron hechos o hechas. Y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Ahora, vaya conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Porque tenemos que entender la importancia de la palabra de Dios y el poder de las palabras. Y la palabra de Dios tiene poder. ¿Qué va a cambiar las circunstancias? ¿Qué va a cambiar la situación? ¿Qué va a transformar tu problema? Palabra. Dios resolvió todo con su palabra. ¿Sí o no? Vamos a verlo ya mismo. Segunda de Pedro 3, versículo 5. 3, versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, ¿qué? Los cielos. La palabra de Dios tiene poder. Ahora, Génesis, capítulo 1. Génesis está antes de Éxodo. Lo pueden encontrar así. Génesis. Vamos al versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Amén. Conforme a nuestra semejanza, Dios es espíritu. Y señoree o tome dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Vemos que le dio que autoridad sobre todo. Y creó Dios al hombre a su imagen, y dice ahí, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Los bendijo Dios. Diga, yo soy bendecido. Yo soy bendecido. Dios me bendijo. Por medio de Jesucristo, somos bendecidos. Dios los bendijo. Dios los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, domínala, señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios domina. Dios domina, ¿sí o no? ¿Cómo Dios domina todas las cosas? Lo que digas, lo que dices, ¿será qué? Cuando Dios habla una palabra,
¿quién la puede resistir? Cuando Dios habla, ¿quién la puede detener? Sabemos que Dios ejerce su dominio, su fuerza y su poder. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Sí? No que Él coge a alguien por el cuello y lo domina de esa forma. Él nos dio autoridad. Él nos dio dominio. ¿Cómo tú y yo dominamos, tomamos dominio, ejercemos dominio aquí en la tierra? ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De nuestras palabras. ¿Sí o no? Todo lo que ates, ¿qué dice? En la tierra será atado ¿cómo? En el cielo. Todo lo que se desate en la tierra será ¿qué? Desatado en los cielos. A ti te doy las llaves del reino de Dios. ¿Cuál es esa llave? La palabra y la autoridad. Es como tú y yo tomamos dominio aquí. Por el tiempo les voy a ir rápido. Romanos capítulo 4 nos dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, ¿cómo tú quieres ver las cosas? ¿Cómo tú quieres ver tu situación, tu condición? ¿Cómo tú quieres ver? ¿Cómo tú quieres ver tu matrimonio, tus finanzas, tus hijos? ¿Cómo? ¿Cómo tú lo quieres ver? Pues tienes que declarar y llamar exactamente como tú lo quieres ver. El miércoles en Hijos de Adonai le di una asignación, ¿sí o no? Y la asignación es que haga una oración basada en la palabra de Dios. Tome una escritura y desarrolle una oración y declare esa oración. Y sabemos que la palabra de Dios no retorna atrás vacía. Deuteronomio 28 tiene muchas promesas. ¿Cómo tú te quieres ver? Yo quiero verme de acuerdo a las promesas de Dios. ¿Cómo me quiero ver? De acuerdo a las promesas de Dios. Amén. Jeremías 29, ¿qué te dice Jeremías 29? Yo sé los pensamientos, dice Dios, que tengo acerca de ti. Pensamientos de qué? De bien y no de mal, para darte un futuro. Hay personas que ahora mismo no están viendo su futuro. Dice, para darte un futuro y una esperanza. Le dice a las personas, ¿cuál es tu futuro? ¿Cómo tú ves tu futuro? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Y no te pueden decir. Dile que está a su lado, Dios tiene un futuro para mí. Y yo tengo esperanza en Dios. Génesis capítulo 1. Estamos ahí, ¿verdad? Vemos cómo Dios establece todas las cosas. Dios nos da un patrono, Dios nos da un ejemplo a nosotros para seguir. Y los bendijo Dios y le dijo, toma dominio sobre todas las cosas. ¿Cuántos quieren tomar dominio sobre sus vidas? Sobre su destino, sobre lo que Dios tiene preparado. Amén. Aleluya. Ok,
¿Qué nos dice Génesis capítulo 1? Génesis capítulo 1. Versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios crea es bueno? Que Él creó en el principio los cielos y la tierra. Versículo 2 dice: y la tierra estaba ¿qué? ¿Y qué más? Pero ¿cómo es eso? Si Dios, todo lo que Dios crea es bueno. Y dice en el principio Él creó que los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 dice que la tierra estaba ¿qué? Quiere decir que algo pasó, ¿sí o no? ¿Qué dijo Jesús? Vi a Satanás salir como un rayo del cielo. Entre el versículo 1 y el versículo 2 pasaron muchos años. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Qué pasó? Eso es otra predicación, pero vemos que Dios hace todo bueno. Y vemos que Él creó los cielos y la tierra. Y vemos que en el versículo 2 estaba desordenado, estaba vacía. ¿Quién hizo eso? Satanás. Satanás hizo eso. ¿Cuántos saben que Él viene a hurtar, matar y destruir? Porque Él fue arrojado del cielo. Pero Dios es poderoso, ¿sí o no? Entonces, Dios, y esto es profético de la vida del hombre, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuántos estuvieron en un momento dado en ese nivel? Sin Dios. ¿Cuántos en un momento dado estaban desordenados y vacíos? Sin Dios. Y nos sigue añadiendo. Y dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cuántos estaban desordenados, vacíos y en tinieblas en un momento dado? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba ahí. Pero el Espíritu de Dios se mueve por medio del mandamiento de la palabra de Dios. Estaba ahí, esperando. Como nosotros, el Espíritu Santo está ahí, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que Dios está en todo lugar? Amén. Dios está en todo lugar. Y en todo lugar es todo lugar. Aún en la barra, Dios está en la barra. ¿Cuántos están conmigo? La diferencia es que Dios no se manifiesta en todo lugar, pero Dios está en todo lugar. Dios lo sabe todo, Dios conoce todo. Dios se manifiesta a aquellos que claman a Él. Dios se manifiesta. Aprendimos que cuando damos acción de gracias y le alabamos, nos da acceso a la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Salmo 22 dice: Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Jesús dice: Padre, te doy gracias, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Y se manifestó el poder de Dios. Lázaro, sal fuera. Lo vemos. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos quieren ver el mover del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ver el mover del Espíritu Santo? Aquí vemos el mover del Espíritu Santo. Versículo 3 nos dice cómo se mueve el Espíritu de Dios en tu vida. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios?
¿Y qué fue? Cuando Dios dijo, sea luz, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Manifestó el poder de Dios y fue luz. ¿Qué hizo? Manifestó el poder de Dios y fue luz. Manifestó el poder de Dios y fue luz. Cuando tú y yo declaramos la palabra de Dios, el Espíritu Santo manifiesta el poder de Dios. Cuando tú dices por la llaga de Jesús, aleluya, el Espíritu Santo manifiesta la palabra de Dios. Cuando el débil dice fuerte soy, viene la fuerza. Cuando el pobre dice rico soy, se manifiesta el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Lo que dices, lo que digas, será hecho. Dominamos o fracasamos por el poder de las palabras que salen de nuestra boca. Tenemos el poder del Espíritu Santo que manifiesta la palabra de Dios, ¿sí o no? Tenemos el nombre de Jesús. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Todo, y todo es todo lo que pidieses. Lo hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Y que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Está hablando en el mismo infierno. Tienen que doblar rodillas. Y dijo Dios, sea luz. ¿Y qué fue? Y fue luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz. Dijo Dios y vio Dios. Dijo Dios y vio Dios. ¿Están conmigo? ¿Cómo tú vas a ver lo que tú quieres, lo que tú anhelas? ¿Qué tú tienes que hacer? Y dijo Dios, ¿cómo tú te quieres ver? Primero tienes que saber cómo tú te quieres ver. Hay personas que no saben todavía. Por eso que les instruimos a ustedes, coge el tiempo y escribe una visión. ¿Dónde yo estoy ahora y dónde yo me quiero ver? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decir, vamos a declarar. Estamos hablando del poder del ayuno y de la oración. Por eso le dije, Jesús dice, no lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre. ¿Qué es lo que lo contamina? Lo que sale de la boca. Quiere decir que para que mi oración tenga poder, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que está entrando a mi corazón. Por eso, si no tomamos el tiempo de sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones, la fe muere, no hay poder en la oración y no vamos a ver lo que queremos. Tú puedes desear muchas cosas, pero no es lo que tú deseas lo que tú vas a recibir. ¿Qué es lo que tú vas a recibir? ¿Lo que tú deseas o lo que tú crees? Es lo que yo creo, lo que yo voy a ver. Y vemos que vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Alguien aquí que es luz en esta mañana? Cada vez que yo declaro la palabra de Dios es luz que echa fuera las tinieblas. Cada vez que yo declaro la palabra de Dios, por eso es que no retorna atrás vacía, el Espíritu Santo manifiesta la palabra de Dios. Por eso cada vez que yo declaro la palabra de Dios, Dios mismo se apresura a ponerla por obra.
vemos la autoridad que tenemos en la palabra. ¿Cómo dominamos? Con palabras. ¿Cuál fue el error de Adán? Vaya conmigo ahí mismo a Génesis capítulo 3. La palabra de Dios no retorna atrás vacía. Robertico, si puedes chequear cuánto tiempo nos queda. Génesis capítulo 2, le dije 3, pero vamos al 2. Versículo 15 dice, llegaron conmigo, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y Edén lo que quiere decir es un lugar de bienestar, de placer, de provisión, de paz. Eso es lo que quiere decir. Para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuántos están viendo la instrucción que Dios le da? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ¿cuál es el resultado? Ciertamente, no hay duda. ¿Qué dice ahí? Morirás. Dios le da una instrucción, un mandamiento. ¿Cuánto? Una palabra. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios no retorna atrás vacía? Ahora vaya conmigo aquí al versículo 1 del capítulo 3. Dice, pero la serpiente, sabemos que vemos en el principio que ya la serpiente estaba aquí. Ya estaba en la tierra. Dice, pero la serpiente que era astuta. ¿Qué es una persona que es astuta? Es una persona que es hábil o tiene facultad para engañar. Es una persona astuta. Hay personas que lo que hacen es engañan. Eso es lo que hacen, engañar. Y eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que hace el diablo, la serpiente. Él engaña a las personas con sugerencias, con influencias. Y él obviamente usa el método de la influencia, de las palabras, porque en las palabras hay poder. El poder, dice el Proverbios 18:21, dice que el poder de la vida, ¿y qué más? Y de la muerte, en la lengua está. ¿Hay un milagro en nuestra boca, sí o no? Hay un milagro en nuestra boca. Ahora, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿a quién se lo dijo? ¿Y a quién Dios le habló? Al hombre. Vemos que él era ¿qué? Engañoso. Dice, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. ¿Quién respondió? Versículo 2, ¿quién respondió? ¿Quién respondió? ¿A quién Dios le dio el mandamiento? ¿Y quién respondió? Y la mujer respondió a la serpiente. Ese no era su lugar. ¿A quién le tocaba responder? Al hombre. ¿A quién Dios le dio el mandamiento? Al hombre. ¿A quién Dios le dio autoridad? Al hombre. No que la mujer no tiene autoridad, la mujer tiene la misma autoridad que tiene el hombre. Pero Dios le dio la instrucción, ¿a quién? A él. Y si Dios te da una instrucción, nadie puede responder por ti. Si Dios te habla, tú eres responsable de lo que Dios te ha dicho a ti. Tú eres, nadie más. No puedes culpar a nadie. Respondió la mujer,
A la serpiente dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sabemos que la autoridad, como dije, fue dada a Adán y no a Eva. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. Sabemos que cuando Dios le da la instrucción a Adán, Eva estaba ahí al lado. Entonces, versículo 4, la serpiente dijo a la mujer: no morirás. ¿Cuántos vieron que él cambió lo que Dios dijo? ¿Qué Dios dijo? Ciertamente, no hay duda, vas a morir. Pero dice: no vas a morir. Número 1, vemos que respondió ¿quién? Eva. Y la autoridad fue dada a Adán. Si Adán hubiese respondido, Satanás se tuviera que haber ido. ¿Qué sucedió? Adán no tomó la autoridad que Dios le dio. ¿Cuántos pueden ver conmigo que Adán se quedó callado? Adán no habló, no dijo nada. Y como la autoridad y el mandamiento fue dado a él, la palabra de Eva no tenía ningún poder en contra de Satanás. Vemos que la serpiente dice: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ellos conocían el bien de Dios, ¿sí o no? Porque sabemos que la gloria es, ellos estaban en la gloria de Dios, vestidos de su gloria. Y la Biblia nos dice en Éxodos, cuando Dios le dice a Moisés: te voy a mostrar mi gloria, te mostraré mi bien. Ellos no estaban en necesidad de conocer el mal. Con el bien era suficiente. Pero vemos que Adán no toma ¿qué? Su autoridad. Dígale que está a su lado: yo tomo mi autoridad. ¿Y cómo yo tomo mi autoridad? No me quedo callado. Yo le hablo a la situación. Si las cosas no van bien, si no me gustan cómo van las cosas, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que tomar autoridad. Porque yo sé que todo lo bueno proviene ¿de quién? De Dios, el Padre de las luces. Y todo lo malo, ¿de quién viene? Tantas personas que no hablan y se quedan calladas. Por eso tenemos que estar constantemente declarando la palabra de Dios. Vemos aquí cómo ellos fueron engañados. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Vemos que los ojos es uno de los canales por donde viene la tentación. Por eso hay que cuidar ¿qué? Nuestros ojos de lo que estás viendo. Cuidado con la pornografía. ¿Sí? Cuidado con lo que estás viendo. ¿Cuánto sabes que tú no puedes pensar en lo que tú nunca has visto? Ni puedes pensar en lo que nunca has oído. Dicen: ¿y cómo oirán si nadie les predica? Tú no puedes pensar en lo que tú nunca has visto. Hay cosas que tú no necesitas ver ni oír. Y así es que tú guardas tu corazón. Si no es de Dios, no me interesa. Y por eso tenemos que desintoxicarnos de este mundo.
¿Cómo lo vamos a hacer? Renovamos el pensamiento con la palabra de Dios. Dice que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mira eso. Él comió. Vemos como Adán no ejerció su autoridad. Y vemos esto, dice, versículo 7, entonces fueron abiertos, ¿qué? Los ojos. ¿Pero qué ojos? Los naturales. Ellos estaban en la gloria de Dios, cuerpos glorificados, como está Jesús ahora mismo en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Y fueron abiertos los ojos naturales. Y dice, y conocieron que estaban desnudos. Dice la palabra en Génesis 2:25 que cuando Dios los creó, ellos estaban ¿qué? Estaban desnudos. Pero dice, y no se avergonzaban. No había vergüenza. Porque todo era ¿qué? Puro. Pero se fue la gloria de Dios. Se fue ¿qué? La pureza de Dios. Entonces, reconocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Y entonces hicieron ropa. Versículo 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Así era que Dios hablaba con ellos. Y el hombre y su mujer se escondieron. Vemos que el pecado hace que las personas sean cobardes. La cobardía viene por el pecado. El pecado hace que las personas sean cobardes. Y la Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuántos lo han visto? Te lo dice en Apocalipsis capítulo 21, creo que es. Dice que ni los mentirosos, ni los asesinos, ni los cobardes, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachones. Sigue por ahí, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Y dice ahí, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿De qué se escondieron? ¿Cuántos saben que las tinieblas le huye a la luz? Dice en Juan capítulo 3, dice que se alejaron de Dios o no se acercaron a la luz porque sus obras eran ¿qué? Malas. Sin embargo, el que anda en la luz, el que anda en la verdad, este se acerca a Dios. Somos que una de las razones por cual las personas tienen cobardía, tienen temor, tienen miedo de acercarse a Dios es ¿por qué? Porque hay tinieblas. Pero ¿cuántos saben que hay buenas noticias? Yo sé que hay buenas noticias. Porque la luz echa fuera ¿qué? Las tinieblas. ¿Y quién es luz? Dios es luz, te dice Primera de Juan capítulo 1, y no hay ningunas tinieblas en Él. Él es la luz, que le da luz a los hombres. Dice que la luz vino y estuvo en medio de nosotros. Y a los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos lo están viendo conmigo? Dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué pasó? Y tuvo miedo. Así que vemos que la fe se convirtió en ¿qué? El amor se convirtió en ¿qué? Odio. La sabiduría se convirtió en insensatez. La verdad se convirtió en mentira.
Vemos lo que hace el pecado. Transformó todo lo bueno que Dios le había dado. Dice, tuve miedo porque estaba, ¿qué? Desnudo, me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Dice, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Cuántos saben que eso es vergüenza? ¿Cuál es el resultado del pecado? ¿Qué trae el pecado? Además de traerte muerte, ¿qué trae? Vergüenza. ¿Qué decimos aquí mucho? Si no quieres que se sepa, si no quieres que se sepa, no lo haga. Dice, ¿quién te enseñó? Alguien te enseñó que estabas desnudo, no fue Dios. Dios no trae vergüenza. Dios te libra de la vergüenza. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, ¿qué hizo el hombre? La mujer que me diste. ¿Qué quiere decir? Que él no tomó responsabilidad de sus acciones. Hay personas que siempre están culpando a los otros. La mujer que me diste. No. La mujer que tú escogiste. Y si la escogiste, ¿cuántos saben que todo es posible si puedes creer? La mujer que tú me diste. Sabemos que Adán no tomó responsabilidad y por eso no hubieron cambios. Cuando tú sigues culpando a otros por tu situación, por lo que está sucediendo, no vas a ver ni un cambio. Pero cuando tú dices, no, yo metí las patas, los brazos, ¿qué más? La cabeza, y sigues por ahí, entonces comienza la restauración, comienza la transformación. Dice ahí, dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Podía Eva obligarlo a comer del árbol? ¿Alguien te puede obligar a hacer algo que tú no quieres? No tomó responsabilidad. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y comí. Sabemos que Dios confronta al hombre y le dice, ¿quién te enseñó? La mujer que tú me diste. Entonces confronta a la mujer. ¿Qué pasó? El diablo. El diablo me engañó. ¿Y con quién va a hablar Dios ahora? Para arreglar cuentas. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿Cuántos saben que la serpiente no podía culpar a nadie? Cuando miró para el lado dije, ¡ia! Vemos lo que lo están viendo conmigo. Dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. ¿Y qué dice ahí? Sobre tu pecho. ¿Cuántos saben que las serpientes andan sobre el pecho? Pero vemos que no siempre andaban sobre el pecho. En un momento la serpiente andaba, pero esa fue la maldición, te vas a arrastrar sobre el pecho. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué más? Y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, y pondré en enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, que es Jesús, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
¿Cuántos saben que Jesús es nuestro Redentor? Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Ahí viene el dolor de la preñez. ¿Cuántos han experimentado el dolor de la preñez? Hombres, por favor, no alcen sus manos. Que usted no tiene idea de lo que es el dolor de la preñez. No tenemos idea. Gloria a Dios por Jesucristo. Es que se lo dio a la mujer. Y la mujer puede. Hay mujeres que son fuertes. Dice, multiplicará el dolor de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será ¿para quién? Y él se enseñoreará de ti. O sea, no quiere decir que te va a dominar para darte una paliza. Nada de eso. No estamos llamados a dominar a otras personas, sino a amarles. Amén. Amarles. ¿Cuántos están viendo eso conmigo? Vemos lo que sucede ahí. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de ¿quién? De tu mujer. Comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Sabemos que eso fue la consecuencia de desechar la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que hay consecuencias cuando desechamos la palabra de Dios? Hay consecuencias. Hay consecuencias. Por eso es importante entender nuestra obediencia a Dios. Una de las evidencias de la fe es la obediencia. La obediencia es evidencia de que un hombre o una mujer de Dios anda y vive por fe. Porque la persona que cree la palabra de Dios, esta es la persona que vive por la palabra de Dios. Lo opuesto es la persona que desobedece la palabra de Dios, no vive por medio de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Está antes de Segunda de Samuel para aquellos que están buscando. Primera de Samuel está en la Biblia. Hermano, todavía no he entrado a lo que tenía que entrar hoy. ¿Qué es eso? No he tocado nada de esto. ¿Ve? Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos dirija, ¿sí o no? Así que tengo más para ustedes, pero eso será la semana que viene, ¿sí o no? ¿Cuántos van a venir la semana que viene? No se quede, porque lo que venía por aquí, bueno, lo que vino por ahí fue, pero gloria a Dios por Jesucristo. Primera de Samuel 15, versículo 20. Bueno, vamos al 17. Vamos al 17. Por eso, hermanos, es importante llenarnos de la palabra de Dios. Porque cuando nos llenamos de la palabra de Dios, ¿sabes lo que sucede? De eso mismo vamos a fluir y de eso mismo vamos a predicar. ¿Cuántos saben que tú no puedes dar lo que no tienes? Y una de las cosas que nosotros hemos decidido y hacemos como ministros de Dios es llenarnos de la palabra de Dios, porque ¿qué pasa? Dios conoce la necesidad de cada corazón. Dios conoce la situación de cada vida. Y es a través del fluir
de lo que hay, del depósito que Dios suple para ministrarle a los corazones de las vidas que están escuchando la palabra de Dios. Por eso nos preparamos, oramos, pero cuando abrimos nuestra boca es lo que el Señor va a decir. Y por eso, ¿cuál fue la oración? Señor, yo honro tu palabra, yo respeto tu palabra, y cuando yo la honro, yo la respeto, ella me honrará. ¿Y cómo yo sé que yo he sido honrado por la palabra de Dios? Porque yo he sido transformado. Cuando yo honro la palabra de Dios me honra y me transforma. Yo nunca había dicho eso. Eso vino del cielo ahora mismo. Nunca en mi vida había dicho eso. Pero gloria a Dios, alguien necesitaba escucharlo. Es más, eso yo lo recibo para mí. Así que tengo que comprarle un CD en esta mañana. Sí, porque la fe viene por el oír. Le dije el versículo que es 17. Ok. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, así era que se veía Saúl. Esta es la historia del rey Saúl. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión. Jehová te envió en misión y dijo, Dios dio una instrucción: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Vemos la instrucción. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído? ¿Vieron eso? La voz de Jehová. ¿Cuál es la evidencia de que tú no has oído la voz de Jehová? Cuando hay desobediencia. Dice ahí: sino que vuelto al botín has hecho, escucha, lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a misión, o a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dice, ¿qué tomó ahí? ¿Las primicias de quién? ¿Las primicias de quién? Del anatema. Lo anatema es lo que está maldecido. Lo que es algo que está maldecido es anatema. Por eso la Biblia dice, no seas anatema, no seas maldecido, ser bendecido. ¿Quién te bendice? Cristo. Y Él tomó lo maldecido, ¿para qué? Para ofrecerle ofrenda, holocausto a Dios. Eso no agrada a Dios. Número uno, no agrada a Dios. Pero vemos que Dios le dijo ¿qué? ¿Qué le dijo Dios? Dice, acaba con todo. Y todo es todo. Hay personas que Dios le da una instrucción, y si lo hacen a mitad, o si lo hacen al 75%, piensan que le obedecieron a Dios. Y sabemos que la obediencia parcial, lo hemos dicho aquí muchas veces, la obediencia parcial es ¿qué? No hay, o obedecemos o desobedecemos, es claro. Entonces, dice el versículo 21, ¿verdad? Lo leímos. 22 dice, y Samuel dijo, mira la pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Mira lo que dice Dios aquí. Ciertamente, no hay duda, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué es mejor? El obedecer. Y escucha, y el prestar atención
mejor que las grosuras. El prestar ¿qué? Atención. Una persona que obedece es una persona que presta atención. Una persona que desobedece es la persona que no presta atención. Es la persona que se le habla, pero no te está escuchando. Por eso no puede hacer exactamente lo que se le instruye, porque ya tiene un pensamiento en su corazón de lo que va a hacer. ¿Están conmigo? Pero la persona que anhela obedecer, quiere obedecer, presta atención, porque entiende y conoce. Hablamos de oír y entender. Y lo que yo entiendo es lo que me transforma. Cuando yo entiendo que yo obedezco la palabra de Dios, la instrucción de Dios, y entiendo la promesa de Deuteronomio 28, que me dice, si pones atención a mis palabras y pones por obra estos preceptos que yo pongo delante de ti hoy, diga hoy, los pongo por obra, ciertamente, ahí vemos ciertamente también, la bendición de Dios te va a seguir y te va a alcanzar. El que tiene revelación, conocimiento, ha entendido eso, no tiene problema en el obedecerle a Dios, porque entiende lo que viene detrás de esa desobediencia, de esa obediencia, que es la bendición de Dios. Locura es pretender que Dios me bendiga cuando yo rechazo su instrucción. ¿Sí o no? ¿Y para quién es el beneficio de la instrucción? ¿Lo que Dios te dice es para tu bien o es para tu mal, iglesia? Porque Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien. Dice ahí. Okay. Dice, ciertamente el obedecer es mejor. Diga, ciertamente. El obedecer es mejor. Dígalo otra vez, ciertamente. El obedecer es mejor. Ciertamente. El obedecer es mejor. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.